a esta problemática. Una problemática, bueno, que para nadie es un secreto, es bastante seria, pues la Organización Mundial de la Salud la tiene como la segunda causa de muerte a nivel mundial y Costa Rica no es ajena a esa situación. Y pues en nuestro país es la tercera causa de muerte, asuntos derivados de conductas suicidas. Hay mucha estadística que podemos mencionar eso, lo cual puede ilustrar. Sin embargo, básicamente lo que les puedo decir es que en 2017 la tasa de suicidios era 6.4 por cada 100.000 habitantes y en el 2017 subió a 7.2 por cada 100.000 habitantes, siendo que en el 2019 se dieron 385 suicidios y pues según indica la misma Organización Mundial de la Salud, por cada persona que pues logra suicidarse, hay al menos 20 intentos de suicidio. Entonces, pues es un asunto que se ha querido abordar de manera, desde muchos enfoques, desde muchas profesiones incluso, y pues eso es parte de la multicausa que tiene este fenómeno como tal. No podemos achacarlo a una simple situación. En Costa Rica, de igual forma, hay algunos lugares en los cuales la tasa de suicidio es aún más alta que en otros y pues a veces es un poco inexplicable por ejemplo, asumir un cantón como Dota, que es el cantón que tiene una de las tasas de suicidio más altas en el país, un cantón que es relativamente sano, o pareciera sano en cuanto a cómo viven las personas. Sin embargo, no, pues pareciera que la situación es otra. Según nos indican las unidades de salud, pues para el año pasado se atendieron cerca de 621 casos de personas con depresión. De esos 621 casos, 485 eran mujeres. Sin embargo, en cuanto a los quienes logran culminar el suicidio como tal, el 80% son hombres. Entonces, es un tema bastante complejo y pues para comentarlo hoy tenemos un invitado especial, don Víctor Navarro, quien es criminólogo y además de eso profesor de la UNED en Cartagena, España. Don Víctor pues, se ha especializado en el tema de suicidio, sobre todo suicidio cibernético y las causas a partir de la visión criminológica o de un profesional en criminología. Entonces, hoy, pues, con gusto le compartimos a ustedes las experiencias de don Víctor y, Víctor, te damos la bienvenida. Mucho gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo desde España, pura vida. Eso. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Sobre todo, pues bueno, agradecer en una mañana como hoy, aquí en España son las 6 de la tarde. Y nada, al final, pues bueno, pues sobre todo agradecer la presentación que al final, pues bueno, pues siempre nos gusta hablar de temas de actualidad. Conozco bien de cerca el Colegio de Profesionales de Costa Rica, estuve hace un par de años y ya, pues bueno, simplemente agradecer que me hagáis formar parte de esta familia. El suicidio al final pues está dentro de la sociedad. En pleno siglo XXI todavía hablar de suicidio es tabú. Tenemos mucho miedo a la hora de hablar de suicidio y al final los criminólogos, pues como profesionales en esta ciencia interdisciplinar y multidisciplinar, en este caso, pues dentro de la sociedad, pues debe de aportar mucho a la prevención del suicidio. Quizá haya un error a la hora de pues, plantear el tema de la suicidología solo y únicamente algunas profesiones, como puede ser pues, psicología, sociología o también médicos, psiquiatras, que al final afrontan el suicidio pues desde una perspectiva de tratamiento una vez que ya ha habido pues, esa sucesión de actos que lleva a una persona a quitarse la vida. En definitiva, bueno, pues no quiero ser tampoco muy
como se dice aquí en España, muy rollero y soltar una murga. Simplemente pues quiero afianzar un poco los datos que ha dicho pues, el colega Bernal y hablando un poquitín pues cómo puede aportar un criminólogo a esta rama, yo creo que importante para la sociedad. Al final, pues bueno, pues el quitarse la vida en la antigüedad pues era visto en algunas ocasiones, sobre todo en la antigua Roma, en la cultura clásica, como un honor y como un derecho, sobre todo pues aquellos políticos donde, bueno, pues por no divulgar una determinada información, por casos de corrupción, que estamos acostumbrados a la orden del día, el tema de política y de corrupción en determinadas situaciones políticas, pues se le daba esa oportunidad a quitarse la vida para quedarse así. También tenemos esa perspectiva religiosa del suicidio como algo prohibido, como algo determinante a la hora de pues, no salvar los pecados dentro de la Iglesia Católica, y es importante pues saber esos cimientos del suicidio, pero para ello me voy a trasladar pues un poco a lo que es la sociedad moderna, lo que es la sociedad del siglo XXI y cómo, evidentemente, vemos una noticia de suicidio y es muy, muy detallada, muy concreta, sin tener que dar muchos datos. Al final, como digo, antes de abordar el tema de la prevención del suicidio, es importante pues, que sepamos que para prevenir el suicidio hay que hablar. Para prevenir el suicidio hay que trabajar directamente con todos los colectivos. He dicho antes pues, el tema de psicólogos, psiquiatras, pero nosotros como profesionales en nuestra materia, y puede ser un campo pues, muy importante a la hora de trabajar y abordar, e insisto, ahora trabajaremos algunos, y os diré algunos datos muy concretos sobre dónde está el papel del criminólogo en el caso de la prevención del suicidio, pero evidentemente nosotros tenemos que coordinarnos con otros profesionales de la rama jurídica, como pueden ser abogados, de la rama médica, de la rama sanitaria, incluso periodistas, educadores. Evidentemente, pues todos podemos reducir esa cifra de datos, como bien ha comentado el criminólogo Bernal, pues sobre todo esa es la tercera causa de muerte no natural. Y bueno, pues hablando ya de estadísticas, pues me puedo referir, por ejemplo, aquí en España, aproximadamente en España, pues mueren al año por accidente de tránsito, unas 1.800 personas al año, ¿vale? Aproximadamente. 1.800 personas, no lo comparamos evidentemente con los casos de coronavirus, del COVID-19, pero es una cifra muy elevada, por algo que al final pues, se puede trabajar desde la prevención, desde la educación. ¿Vale? En esa parcela de la educación vial tenemos una cifra muy concreta, pero si yo dijera, ahora mismo aprovechando este foro, que la tasa de muertes pues, en el año 2017, en el año 2018, acá en España, pues es justo el doble, ¿vale? Estamos hablando de 3.600 muertes aproximadamente al año por causa del suicidio, pues es algo muy importante a la hora de trabajar. Por ello, pues es una nota muy importante, como digo, pues para que las administraciones públicas, junto a profesionales, como he dicho, de la rama jurídica, de la rama sanitaria, y ahí tenemos que estar los criminólogos en algo que al final, pues bueno, pues profundizaré, como digo, un poco más adelante, el tema del cibersuicidio, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de pues, esa aceptación social que queremos tener a la hora de, pues, de poder ser aceptado dentro de la sociedad y que, pues, evidentemente, nos lleva a quitarnos la vida. Hay ese error, existe todavía ese error que una persona pues, se quita la vida simplemente porque se encuentra mal económicamente, psicológicamente, entra en proceso de depresión, se encuentra mal pues, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, pero me gustaría pues, hacer hincapié en la clasificación que un
psicólogo, Enrique Rojas, pues establecía tipos de suicidio. En este caso hablaba del suicidio consumado o de el suicidio en grado de tentativa. Evidentemente, el suicidio consumado, aquella persona que ya se ha quitado la vida, pues es una cifra. Y sobre las cifras, al final, pues se pueden trabajar para prevenir al año siguiente y establecer programas de prevención, educativos, de intervención médica, de intervención pues en las distintas áreas que a lo mejor pues vamos, en este caso pues vamos a trabajar y vamos a abordar en la conferencia de hoy, pero hay uno muy importante que es el que he comentado, que es la tentativa del suicidio. Sobre esas personas que tienen procesos de tentativa de suicidio, procesos de quitarse la vida, son los que nosotros como profesionales debemos de trabajar. Debemos de trabajar, pero también pues quitando ese tabú, quitando ese miedo, quitando ese estigma todavía social y lo traslado en otros aspectos también de la sociedad, como puede ser pues el tema del divorcio, ¿vale? El tema de la homosexualidad o el tema de la violencia de género, el feminicidio. Al final, pues en los años 80, en los años 90, era casi difícil abordar temas como el tema del divorcio, de la violencia de género, el feminicidio. Era raro hablar de homosexualidad y en pleno año 2020, pues evidentemente la legislación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y, como digo, y se habla totalmente. Para ello, pues, por ejemplo, aquí en España hay una ley de violencia de género, que es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, y esta ley orgánica, pues, por ejemplo, uno de los aspectos principales a tratar para la prevención de la violencia de género es abordar a través de programas de prevención educativa, de prevención pues, en los medios de comunicación o a través de distintos canales que apoyen a la mujer maltratada. Eso lo quiero derivar y es muy importante que nosotros como profesionales trabajemos en este tipo de programas, elaboremos pues, iniciativas que tengan como fin el reducir la cifra de muertos por personas que han decidido quitarse la vida, pero mucho ojo, como digo, pues es quitándose ese estigma social o esa sensación de pena hacia una persona que se ha quitado la vida. Suena fuerte a lo mejor decirlo desde este punto de vista, pero lo que hay que trabajar y saber y analizar muy bien qué tipo de suicidio nos estamos encontrando. He hablado antes del cibersuicidio, pero siguiéndonos a un célebre sociólogo francés, Émile Durkheim, que también hacía otra clasificación del suicidio y hablaba pues, del suicidio anómico, del suicidio egoísta o del suicidio altruista. Al final hacía una diferenciación y muy clara, porque al final no todas las personas se quitan la vida por estar excluidos dentro de la sociedad, sino todo lo contrario. Pongamos el ejemplo, una secta en donde pues, se proclama el fin del mundo y el último día pues, deben de acabar su vida, pues esa persona no lo hace porque se encuentre mal, sino porque para estar introducido dentro de un determinado núcleo, dentro de un determinado foro social, pues acaba con su vida. ¿Qué pasó con los terroristas del 11M? Que se subieron al avión y se estrellaron con las Torres Gemelas, el World Trade Center. Se encontraba en aspectos depresivos. Sí que es cierto que al final pues, actuaron de una forma pues, temeraria, acabaron con su vida, acabaron con la vida de muchísimas personas y evidentemente tenía ese tinte político, religioso, que al final hay que tenerlo en cuenta a la hora de conocer el suicidio en general. Por ello, al final, y trabajando y tratando el tema del suicidio, sobre todo, pues debemos de abordar como especialistas, como expertos, pues en distintos ámbitos de la criminología, en criminalística, a la hora de perfilar perfiles o realizar perfiles criminológicos. Evidentemente, pues nosotros tenemos muchos campos de actuación en donde el suicidio pues podemos trabajarlo como profesionales perfectamente, como digo, como bien conocedores de la materia, del ámbito jurídico, del ámbito social y
por ello, pues, como bien ha comentado el criminólogo Bernal, el compañero Bernal, pues hay una rama que está muy de moda, que es el tema del cibersuicidio. Yo antes de seguir con la conferencia, pues me gustaría hacer una pregunta, ¿vale? Una pregunta que si la quieren contestar luego o si la contestan mentalmente, no hay ningún tipo de problema. Y es algo tan sencillo como ¿qué vale o cuánto cuesta la vida de una persona? Os voy a dejar 10 segundos para pensar. Bueno, pues yo he realizado esa pregunta, ¿qué vale o cuánto cuesta la vida de una persona? Pero si os lanzara otra pregunta, que es ¿cuánto cuesta, cuánto vale la vida de un niño? Seguramente más, seguramente deberíamos de gozar de más protección al menor, a nuestros hijos. Y evidentemente, pues la sociedad del siglo XXI, con ese fenómeno de social network, evidentemente pues nos encontramos involucrados en una sociedad donde las nuevas tecnologías, los smartphones, los teléfonos inteligentes están al alcance de la mano de cualquier persona, pues se están creando y se están pues realizando pues, nuevas tendencias entre los más jóvenes, como es el tema de acabar con su vida, pero no de manera directa. Como digo, por eso era importante trabajar y conocer los distintos tipos de suicidio, de acuerdo pues, a determinados autores célebres dentro del campo de la sociología, la psicología y también estudiados dentro de la criminología, pero el tema del cibersuicidio, pues al final es un nuevo fenómeno, ya evidentemente, pues como digo, el joven no se va a quitar la vida solo y únicamente por utilizar las redes sociales, la social network o un teléfono inteligente, sino que aplicaciones, challenges, retos, nuevas tendencias a la hora de utilizar estas nuevas tecnologías, pues pueden acabar con la vida del menor. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues al final seguramente todos conozcamos esa aplicación de la ballena azul que hace 3 años pues alentaba a los más jóvenes a acabar con la vida y eran 50 pruebas, pues la prueba número 50 pues animaba pues a los jóvenes a que se quitaran la vida. También, pues, aplicaciones o mensajes a través de WhatsApp, como pueda ser lo de Momo, Chiwoki, eso lo tenemos claros. Pero luego el tema de los challenges, que están muy de moda, que al final pues, vivimos en una sociedad en donde todo tiene que ser inmortalizado, todo tiene que ser vendido a través de las nuevas tecnologías, vendido a través de pues, de las social networks, de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bueno, pues todos se hacen eco de completas barbaridades y los jóvenes no son conscientes de ello. Hablo de retos y que, bueno, pues que van cambiando y que cada vez salen nuevos, pero bueno, pues os puedo hacer un claro ejemplo de retos, como puede ser el tema del reto de los 30 segundos, que es, pues, posarse sobre una carretera donde pasan carros, donde pasan vehículos y grabar pues esa proeza y subirlo a las redes sociales. Está la otra modalidad, los 30 segundos en las vías del tren, me quedo más tranquilo, grabarse en la vía del tren, da una seguridad, pero luego otros retos peligrosos, como pueda ser pues echarse pegamento en los labios, ponerse una bolsa de plástico en la cabeza y aguantar la respiración, una soga en el cuello y colgarse y a ver cuánto tiempo se aguanta, comer comida cruda, comer pastillas de lavavajilla, detergentes, comer pues huevos, canela, una inmensidad de retos que, como digo, se deben de quedar inmortalizados y al final nos ponemos a pensar y esos jóvenes no tienen tendencias suicidas de por sí, no se encuentran mal socialmente, tienen una vida ordenada, tienen sus papás, tienen sus hermanos, tienen un celular que al final pues está a la orden del día que un joven pueda manejar y puedan utilizar pues un teléfono inteligente, un móvil,
pues evidentemente debemos de trasladarlo a un nuevo campo de intervención. En este campo de intervención, como digo, pues existen aspectos criminales. Lo que he comentado anteriormente, el tema de Momo, el tema de pues, la ballena azul, el incitar a una persona a quitarse la vida, aquí en España es delito. Y por eso pues, debemos de ser conocedores de las nuevas tecnologías, debemos de trabajar dentro de esta criminología cibernética, dentro de esta criminología pues, que nos invita dentro a ampliar nuevos conocimientos a través del mundo de Internet, y por ello, pues como digo, pues el criminólogo tiene una parte vital y una parte muy importante. Me gustaría hablar también, pues siguiendo este ritmo y siguiendo un poco, pues, cómo la situación en la que nos encontramos y en el caso del COVID-19, en el coronavirus, que pues evidentemente ha sido un parón brutal para todos los países y está acabando con la vida, lamentablemente, de muchas personas. Y evidentemente, pues bueno, pues si el campo de la criminología y en este caso el tema de la suicidiología, un estudio reciente, en este caso de Instituto Médico en Australia, pues adelantaba que tras el confinamiento, pues van a aumentar por 10 el caso de suicidios. Por eso debemos estar preparados y debemos de conocer pues, qué aspectos de intervención desde el punto de vista como profesional de la criminología podemos trabajar y para evitar en este caso pues, o reducir el número de suicidios. Es difícil, como digo, pues abordar el tema del suicidio siendo aún tabú, siendo aún miedo, porque todavía se genera ese concepto de imitación, de copycat. Creemos todavía que por hablar de suicidio y por propagarlo a través de las nuevas tecnologías o a través de los medios de comunicación, pues haya personas que intenten cometerlo e intenten imitarlo y acabar con su vida, y está demostrado que no. Simplemente hay que utilizar una línea de actuación, hay que también pues, proporcionar una información limitada y simplemente pues, saber dirigir esa información y saber trabajar dentro de esa información de una manera cautelosa, pero con información veraz. Por ello, pues al final nos encontramos en una situación, como digo, pues distinta. El COVID-19, el coronavirus, pues nos abre otra oportunidad, otro campo de actuación, como digo, en donde tenemos que adelantarnos, tenemos que ser conocedores de esta materia que seguramente pues a lo mejor no hayamos pensado trabajar como profesional de la criminología, pero que está muy ligada dentro del campo de la criminología. Dentro del campo de la criminología también dentro de la prevención del delito, dentro de la actuación como pues, conocedores del ámbito jurídico, conocedores del ámbito social, y existen pues, determinadas zonas que seguramente pues, tengamos en mente en donde la criminalidad y el suicidio estén ligadas. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver la criminalidad y el suicidio? Mucho, ¿vale? Mucho, porque al final, haciendo un poco eco de la teoría de las ventanas rotas, de los cristales rotos, donde pues, bueno, pues, determinados barrios, según cómo se encuentren estructurados, según la imagen que den, si no encontramos un barrio en donde pues, evidentemente haya vehículos abandonados, haya pues, presencia de prostitución, venta de droga, farolas rotas, baldosas rotas, el asfalto estropeado, evidentemente pues, va a llevar a un aumento de la criminalidad, un aumento de presencia de criminalidad. Todo ello va a ir unido a una reducción del precio de la vivienda, lo que personas de clase media-baja va pues, a hacer un llamamiento a que esas personas pues, acudan a ese tipo de barrios, y ahí es donde nuestra intervención como criminólogos pues, es vital. Y lo digo desde el punto de vista de la intervención a la hora de prevención del delito. Hay determinadas grupos o etnia social donde pues, el suicidio pues, se puede
motivar mucho más el tema de, pues, como digo, a la hora de, de prostitución, a la hora de venta de drogas, algo que evidentemente es tradicionalmente identificado con aspectos de criminalidad, pues ese mundo en donde, pues bueno, os pongo el ejemplo, una persona que no pueda pagar o no pueda realizar una determinada actividad por miedo a ser, pues en este caso, reprendido o por miedo a sufrir represalias por otras bandas o por miedo a ser pues castigado dentro del ámbito de la criminalidad, no me voy a extender mucho más, pues deciden acabar con su vida. Este tipo de personas, y al final socialmente y sociológicamente, pues llevan a que sean mucho más propensas a quitarse la vida. Antes ha dado unas cifras sobre el tema de el criminólogo compañero Bernal, pues ha hablado pues esa diferenciación entre el hombre, la mujer, niños, niñas. Muchas veces me han preguntado sobre el tema de socialmente, cómo puede ser que todavía haya tasas de criminalidad o haya incluso tasas de suicidio incluso mayor en hombres que en mujeres. Es difícil contestar esta pregunta, ¿vale? Es muy difícil trabajar, pues hablar de la delincuencia juvenil o hablar de la suicidología con esa diferenciación clara entre hombres y mujeres. Quizá mi respuesta, y si tengo una respuesta lógica, quiere decir que, pues, aunque nuestra sociedad siga avanzando en una sociedad igualitaria, hombres y mujeres, y evidentemente dentro del mundo laboral, dentro del mundo profesional y dentro del mundo familiar, afortunadamente, como digo, pues el hombre y la mujer estamos en la misma escala, pero sigue habiendo aún mucha sobreprotección hacia la mujer, y eso indica que, bueno, pues antes de cometer una actuación con tendencia suicida, pues la mujer va a estar mucho más arropada que el hombre o que el joven, al igual que la delincuencia juvenil. Y en el tema de las redes sociales, de las social networks, del uso de los celulares, pues igual. La mayoría de las aplicaciones, la mayoría de las app, de los juegos, pues casi siempre van dirigidas a un público masculino. Hablo de pues, aplicaciones como Fortnite o, bueno, pues evidentemente desde el punto de vista psicológico, de crecimiento del menor, pues parece que el hombre o el niño le engancha mucho más el tema de las nuevas tecnologías. Ya te digo os digo que no es algo estadísticamente comprobado, pero sí es algo a la hora de tener en cuenta. Por ello, pues bueno, evidentemente debemos de ser conocedores y debemos de abordar esta situación y estas cifras desde el punto de vista, como digo, de la criminología, pero conocedores de esta realidad que nos podemos encontrar. Luego, pues bueno, pues evidentemente, pues ya lo he abordado anteriormente, ya he trabajado, ya hemos comentado pues una perspectiva global del concepto de suicidio, del concepto de suicidio desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de cifras, evidentemente, pero sí debemos de estar preparados hacia la sociedad que nos encontramos. Vamos a tener una sociedad que después del confinamiento pues, va a estar pues, en alerta, va a estar un poco descontrolada. Lo avanzaba hace poco pues, sobre el tema de las concentraciones que se van a hacer y que se van a realizar una vez que haya una mayor normalidad después del coronavirus. Pero esa normalidad también, estos confinamientos, pues están afectando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y repitiendo pues las cifras que prevén que se aumenten por 10 los casos de suicidio, pues en ese punto debemos de trabajar para que la prevención del suicidio sea vital y para ello, pues, repito e insisto, debemos de elaborar programas de intervención pues, para prevención del delito, desde el punto de vista de la materia de actuación, sobre todo pues,
dentro de ese campo que al final pues, nos identifica mucho más sobre el tema de la criminalidad, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de los celulares. Al final, el trabajar con la juventud y tener una juventud sana y libre de prejuicios, y esos prejuicios pues, deben de ir también pues, en orden a la sociedad que queremos, pues va a llevar consigo una reducción del número de suicidios. Evidentemente, pues anteriormente he comentado algunas estadísticas, algunos datos, pero sí que pues, en el turno de preguntas sí que me gustaría pues pues abordaréis algunos campos donde creéis que también que la prevención del suicidio puede ser eficaz. Evidentemente, pues no sé ya el tiempo que nos queda, perdonadme que me he empezado a hablar y no he controlado el tiempo, pero sí que es cierto que el- el- el tema de la prevención del suicidio y el tema de la situación en la que nos encontramos en la actualidad, pues debemos de ser conscientes que una prevención eficaz y una prevención a tiempo pues puede llevar consigo una reducción importante del número de suicidios. Y ello, pues, como he dicho anteriormente, eh, todo unido a todas las disciplinas, como digo, pues dentro de la investigación criminal, dentro de la criminalística, dentro de todas las ciencias criminológicas, pero debemos de saber la perspectiva actual y debemos de conocer la situación actual en lo que se refiere al suicidio. ¿Por qué todavía en pleno siglo XXI tenemos miedo a abordar el suicidio o le dejamos este campo única y exclusivamente para profesionales específicos una vez que ya se ha cometido o ha habido la tentativa de suicidio? Debemos de trabajar y elaborar programas de actuación y programas de prevención que tengan como objetivo el reducir esa cifra y reducir esa cifra de la tercera causa de muerte en Costa Rica, al igual que en España, al igual que a nivel internacional. Y para ello, pues para conseguir una sociedad pues, con salud, para conseguir una sociedad pues, que evite estas nuevas tendencias criminológicas y esta situación pues, que un joven se quite la vida, pues es vital que entre todos estemos coordinados, y esa coordinación la he dicho al principio de la ponencia, tanto abogados, tanto psicólogos, psiquiatras, médicos, educadores, profesionales. Por ello animo a que, bueno, pues evidentemente conozcamos de cerca las cifras, porque muchos de ustedes pues seguramente no se hayan parado a ver evidentemente las cifras de suicidio que hay en nuestro país, pero tenemos un gran problema y esas cifras llegan tarde. Acá en España, por ejemplo, pues las cifras con las que estamos trabajando son del año 2018. Y para poder trabajar, que menos que la del 2019, que es el año pasado. Sigue existiendo miedo, sigue existiendo o sigue, pues evidentemente, no habiendo claridad o no habiendo transparencia en determinados aspectos, y en este caso del tema del suicidio. Y para poder trabajar de una manera efectiva, pues evidentemente tenemos que conocer o ser conocedores de las cifras exactas para trabajar dentro de esa prevención y como especialistas en la materia. Por ello, ya casi para terminar, animaros, y ahora dejaré mi correo electrónico también, o pueden contactar conmigo a través del colegio, el especializarnos en algo tan importante como puede ser la prevención del suicidio, algo que es vital para pues, que tengamos una sociedad sana y que seguramente una vez que termine el confinamiento y que vayamos a la normalidad, pues vamos a tener muchos casos, pero para ello pues, bueno, debemos de adelantarnos a este problema y al final como criminólogos, además como criminólogos, pues debemos trabajar dentro de estos problemas que afectan a la sociedad.
Muchas gracias al Colegio de Criminólogos de Costa Rica y nada, y espero que bueno, pues estos datos, esta ponencia hayan servido un poco para trabajar en nuevas perspectivas desde el punto de vista criminal. Además, como criminólogo, podemos trabajar dentro de estos problemas y de aceptarlos. Muchas gracias al Colegio de Criminólogos de Costa Rica y espero que bueno, los datos hayan servido para trabajar en nuevas perspectivas. Muchas gracias a Víctor por tan amplia información que nos da hoy. Definitivamente, pues creo que no basta una hora para hablar sobre este tema y aún así no, pues no abarcamos profundamente la problemática total. Tenemos varias preguntas, Víctor, y pues, un poco en la ponencia, sin embargo, sería bueno reiterarlas para hacer énfasis en las dudas que tienen eh, nuestros visitantes en la página. En la primera, nos pregunta Astrid, y es con respecto al suicidio en niños. Esto, la duda de Astrid creo que viene por algunos eventos que se han dado últimamente en niños, llámese personas menores de 12 años, y pues se han de casos en los últimos meses. Lo que pregunta Astrid básicamente es, ¿qué razones ha podido usted identificar que provocan en un niño de estas edades las conductas suicidas y cómo se podría abordar a partir de la profesión como criminólogos esta problemática? Bueno, pues al final, lo he comentado antes en la ponencia, muchas gracias por la pregunta. La sociedad en lo que nos encontramos, sociedad digital, sociedad, pues en este caso, pues volcada en las nuevas tecnologías, las social networks, llega a un joven, a un niño, a estar enganchado. Y el estar enganchado, pues le hace, para ser un ejemplo claro, es como la droga del siglo XXI. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes, pues lo primero que hacen al levantarse es mirar el teléfono móvil? O lo último que hacen es mirar el teléfono móvil. Si trasladamos ese enganche, si trasladamos esa situación en el tema de las nuevas tecnologías a los jóvenes, hacen que esas nuevas perspectivas de cibersuicidio, pues evidentemente hagan que un joven se quite la vida. Desde el punto de vista social, pues evidentemente, o desde el punto de vista psicológico, mejor dicho, un menor en el que se encuentre desplazado y donde no haya habido una intervención tanto por los educadores, por los docentes, o simplemente pues se encuentre y quiero abordar, y hay 4 puntos importantes a la hora de trabajar con un menor, que es el tema de la familia, el tema de la educación, el tema de la cultura y el tema del grupo de iguales. Cuando uno de esos factores de sociabilidad fallan, pues es un aviso o es una alarma para que se intervenga con jóvenes. Se intervenga con jóvenes en todos los aspectos, desde el punto de vista delictivo o también dentro del punto de vista de la prevención del suicidio. Nosotros, como profesionales de criminología, al final debemos de conocer esa realidad social sobre el suicidio, debemos de conocer esas nuevas perspectivas como puede ser el cibersuicidio y trabajar esos 4 puntos de actuación, que es la familia, la educación, la cultura y también el grupo de iguales. Y poder encajar y conocer cuáles son los factores de riesgo de ese menor. Ok, perfecto, Héctor, muchas gracias. Otra pregunta que hacen, quizás para los que están en la transmisión, puede que las preguntas no vayan en el orden para el cual las plantearon, sino pues algunas se parecen o van relacionadas con el tema. Entonces los vamos a ir acomodando para llevar un hilo conductor.
básicamente la que sigue nos pregunta con respecto a los videojuegos y la influencia que pueden tener los videojuegos en estimular las conductas suicidas en personas menores de edad, jóvenes. Bueno, al final el tema de los videojuegos, no solo los videojuegos, sino también las series, las películas, evidentemente todo lo que el joven, el niño reciba de manera audiovisual, pues va a generar No puedo hacer. una situación totalmente distinta, le va a dar una perspectiva totalmente distinta de la realidad. ¿Puede influir? Claro que puede influir y puede llevar a un joven, como he dicho anteriormente, todas las apps, todas las aplicaciones o todos los channels a cometer completas barbaridades, completas actuaciones e incluso acabar con la vida. Evidentemente, sobre todo el papel de los padres, repito, ese campo de actuación que debemos de conocer como criminólogos dentro del ámbito de la familia, de la escuela, del grupo de iguales y dentro de la cultura o religión, pues el papel de los padres en este caso es vital. Y es vital en algo tan sencillo como pues, que el propio padre, pues, si permite que su hijo pues, juegue a los videojuegos o vea determinadas películas o series o determinados contenidos audiovisuales, el propio padre o la propia madre pues, debe sentarse con sus hijos y debe de conocer qué productos consume y ser, en este caso, pues crítico para que pues, la perspectiva de la realidad sea transmitida por una persona racional y no por el grupo de iguales. Al final el grupo de iguales pues, le va a transmitir, en este caso, si un joven, un niño se reúne con 3 amigos, pues le va a transmitir la misma ilusión, las mismas perspectivas de la realidad y de la realidad social, pero para ello el papel de los padres y es vital. No digo que un joven o un niño no utilice el teléfono móvil, no digo que un niño o un joven no vea una película, o no digo que un niño o un joven no juegue un determinado videojuego, sino que sea el propio padre, la propia madre, quien pues consuma estos productos con él y que sea crítico y si tiene que censurarlos o si tiene que eliminarlos dentro de esa rutina, pues que tenga esos motivos. Pero vivimos una sociedad tan acelerada, tan rápida y que no da tiempo a que un padre se siente con su hijo a la hora de jugar a la videoconsola, porque tanto desde el punto de vista de obligaciones personales, laborales, familiares, evidentemente, pero la recomendación sería esa. Y la respuesta sería, claro que puede influir, pero si no hay un control. Ok. Mario Fernández nos hace una pregunta con respecto a las recomendaciones para identificar factores de riesgo. Sin embargo, creo que esa pregunta la estamos contestando con las otras preguntas. Entonces, no crea, Mario, que no atendimos su consulta, sino quizás es que conforme vayamos avanzando con las otras preguntas, su pregunta se va a ir contestando. Charly Núñez pregunta que tipos de suicidios son los más generados en Costa Rica. Bueno, aquí hago un pequeño abordaje y después les doy a Víctor para que nos amplíe. Se han identificado diferentes factores desde jóvenes, sobre todo temas relacionados con el colegio, por ejemplo, algún factor que se den en los colegios, la familia, la violencia intrafamiliar, en fin, son muchos factores de riesgo que pueden generar en los jóvenes que se den esas conductas suicidas. Eh, para ampliar un poco más con eso y también para darle respuesta, creo que fue a Laura Cibaja, que nos preguntan si es un factor multicasual, perdón, o si se identifica únicamente con los estados depresivos. El suicidio, pues, como bien lo ha comentado Víctor, es multicasual. Eh, Hay mucha influencia también por los estados depresivos, igual por la depresión como tal, a tal punto, por ejemplo, que según las autoridades de salud costarricenses en Costa Rica, de 3 personas, una al menos toma antidepresivos.
Entonces, es un factor que se debe valorar, es un factor pues bastante influyente en las conductas suicidas como tales. Sin embargo, no es el único. Y, y ahora sí, combinando las dos preguntas, Víctor, ¿cuáles son los factores, por lo menos lo que usted ha identificado a partir de su experiencia, son los que más influyen en jóvenes para que asuman conductas suicidas? Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, lo he comentado a lo largo de la ponencia, aunque la parte depresiva o la situación de angustia puede llevar a una persona a que ese estado depresivo se quite la vida, es muy importante que trabajemos desde todos los aspectos. Insisto otra vez, el campo de actuación en el que nos debemos de intervenir, ser conocedores dentro de la familia, el grupo de iguales, la cultura o también pues la educación, la escuela, pues debemos de abordar en cada individuo, en cada niño, en cada niña, pues esos puntos o esos parámetros de intervención criminológica. Al final, cada persona es un mundo, cada niño evidentemente es un mundo. Y aunque una persona pueda presentar síntomas de depresión, no por ello debe quitarse la vida. Y es más, nuestra labor importante también es que el suicidio, como enfermedad, en este caso, dentro del campo de la sanidad, dentro del campo mental, pues afecte a la persona, no estigmatizarla, sino al contrario, sino que al igual que una persona que pueda sufrir algún trastorno psicológico, algún trastorno, algún tipo de enfermedad crónica, pues trabajarlo de la misma manera e intentar solucionarlo. En el caso de los jóvenes, pues puede haber muchos indicadores, como he dicho anteriormente, dentro de estos campos de actuación, de estos parámetros, pero sí que es vital pues que conozcamos el nivel de integración del alumno dentro del aula, del niño dentro del aula, de sus compañeros, si realiza actividades temerarias, si realmente socialmente se encuentra integrado dentro de su familia, si es una familia desestructurada. Por eso antes quería, y he comentado en la ponencia, esa unión entre la criminalidad y el suicidio, y sobre todo dentro del punto de vista de cómo hay determinados núcleos, cómo hay determinadas sociedades o cómo hay determinados urbes dentro de una municipalidad, dentro de una ciudad, que pueden ser más propensos a quitarse la vida. Pero sobre todo eso, porque nos encontramos una familia desestructurada, donde el padre, por ejemplo, hablo de los casos extremos, el padre está en desempleo, o se encuentra en la cárcel, o no tiene, o no ejerce ese control a su hijo dentro del punto de vista educativo. Vive en una cultura o tiene unas tradiciones muy estrictas que en este caso pues llevan al joven a buscar otras alternativas. La escuela no le motiva, intenta hacer acciones delictivas. Todo ello se van uniendo más ítems, y esos ítems pueden llevar al joven a cometer actos suicidas o a quitarse la vida. Por ello, al final, es importante que sepamos prevenir. Al final, la parte vital como criminólogos dentro de la intervención del suicidio, dentro del punto de vista criminológico, es prevenir. Pero para prevenir debemos de conocer. Y no es la misma intervención con todos los niños ni con todas las personas. Por eso he comentado antes que hay nuevas perspectivas o nuevas manifestaciones en el caso del cibersuicidio, en donde un joven, aparentemente normal, bien, y que se encuentra aceptado socialmente, acaba con su vida y no por ello debe de tener tentaciones o haya tenido algún síntoma de depresión, sino que al final nos encontramos nuevas manifestaciones que rompen ese concepto del suicidio, y al final debemos de trabajar y abordarlo en todas las perspectivas. Muy bien, la siguiente pregunta es una combinación de dos, en realidad, de dos colegas.
La primera parte la hace Brainer Cerdas y Brainer nos pregunta o nos consulta sobre el efecto Papageno o, entiéndase, el auxilio que puedan dar personas que hayan pasado por un intento de suicidio y pues den testimonio a otras personas en riesgo, cómo podríamos los profesionales en criminología explotar esa, es- esa herramienta como tal. Y combinada con eso también, don José Ramírez nos hace una pregunta eh, de cómo evitar caer en el campo de acción de la psicología, que a veces pues la línea es bastante delgada entre una y otra, y a veces pues se tiende a eso. Creo que las dos preguntas van relacionadas con cómo, primero, cómo hacer una intervención en conjunto o en grupo con personas que hayan pasado por esa situación y pues a partir de esa intervención, cómo enfocarla desde la criminología y no caer en una visión psicológica de, de la atención de la problemática como tal. Bueno, pues aquí en España, por ejemplo, existen determinadas asociaciones que trabajan para la prevención del suicidio. Imagino que allá en Costa Rica pues también. Por ejemplo, aquí está el teléfono de prevención del suicidio, la asociación Barandilla, el teléfono de la esperanza, o en mi ciudad, pues TP Cartagena, trastornos de personalidad. TP significa trastorno de personalidad, Cartagena. Bueno, pues hay muchas asociaciones que evidentemente pues, trabajan para ello. Es importante que como criminólogos pues, abordemos nuestros conocimientos en todos los campos, y al final yo siempre digo que es importante ser un maestro liendres. Aquí se dice maestro liendres a aquella persona pues, que domina un poco todas las materias, pero es vital no introducirnos en ese campo de la psicología y en otros ámbitos, en el ámbito de jurídico, en el ámbito psiquiátrico, en el ámbito del periodismo, de la comunicación. Por ello, hay que establecer nuestras líneas de actuación, nuestros campos de actuación, dentro de nuestros conocimientos y dentro de nuestros programas de prevención. He abordado algunos programas de intervención o de trabajo desde el punto de vista criminológico. Por ello es vital pues, saber esa diferenciación que podemos trabajarla nosotros mismos. Sí que es cierto que existe ese error, y agradezco esa pregunta, el identificar única y exclusivamente dentro del campo de la psicología o dentro del campo de la psiquiatría el tema de la prevención del suicidio. Hacen un papel pues vital, y de hecho pues gracias a los trabajos de psicólogos, he comentado antes a Enrique Rojas, bueno pues gracias a esos estudios y esos trabajos y esos programas de intervención pues se pueden trabajar diariamente en una mayor prevención del suicidio. Pero nosotros también debemos de trabajar de forma coordinada y también pues aportar nuestros conocimientos y aportar nuestras pautas de intervención desde el punto de vista criminológico. Porque los conocimientos de un psicólogo o los conocimientos de un jurista se van a cerrar y se van a centrar única y exclusivamente dentro de su campo de actuación. Y un psicólogo va a abordar el tema del cibersuicidio dentro del punto de vista, pues, el aspecto psicológico del menor. Pero nosotros vamos a abordar, pues, las perspectivas jurídicas, vamos a abordar desde el punto de vista pues, de ese entorno, como he dicho anteriormente, unido a la cultura, al grupo de iguales, a la familia y a la educación. Podemos trabajar dentro de esa perspectiva, dentro de esa perspectiva de prevención de la delincuencia. Evidentemente, pues no hay que caer en ese error y no hay que caer en saco roto para quizá duplicar las funciones de un psicólogo, pero sí que trabajar, pues, como digo, pues, como nace de nuestro corazón criminológico, y siempre, pues, en nuestra área de conocimientos. Y simplemente, pues, al final van a hacer y no va a crear ningún tipo de conflicto de intereses, ningún tipo de duplicidad de intervención.
Perfecto. Derivado de eso, pues varias personas tienen la siguiente duda. En cuanto a los grupos multidisciplinarios, eh, ¿cuál sería la recomendación que da usted en cuanto a qué profesionales deberían integrar esos grupos en primera instancia? Luego, quizás para ampliar un poco eso también, derivado de una pregunta que hizo este compañero Jason Rovira, desde el 2018 en Costa Rica, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación y realizaron una campaña de prevención del suicidio en centros educativos como tal. De hecho, se genera un protocolo de actuación para dicho fenómeno como tal. Esto involucra también a ciertos profesionales en atención de estas conductas. Lo que quisiéramos aquí tal vez no sé, a partir de su experiencia, ¿cuáles considera usted cuáles profesionales considera usted que deberían estar incluidos, podrían tomarse además de, obviamente, de los profesionales en criminología? Bueno, al final es una pregunta amplia y lo he comentado también dentro de la ponencia. Al final, profesionales dentro de ese campo de la prevención o de ese campo de coordinación, pues podrían ser todos. Dirán, bueno, pues hay algunos profesionales que a lo mejor no influyen. Pero sí que es cierto que al final hay algunos que sí los tenemos en mente, como periodistas, abogados, psicólogos, psiquiatras, educadores, pero también podemos meter a asociaciones de padres. También podemos ver si de manera no específica, si no se podría crear una mesa de coordinación general y luego según el sector, pero como digo, pues dentro del campo de intervención en el punto de vista educativo, pues quizás tenga una parte vital o mucho más importante el educador, el docente, pero también existe algunos campos de actuación. Por ejemplo, pues hace un par de años pues acabó con su vida una joven, ¿vale? Pero que ya estaba trabajando, una joven adulta, evidentemente, por unas imágenes suyas que aparecieron desnudas dentro de un grupo de WhatsApp, ¿vale? Pues yo invito a que las empresas establezcan protocolos de actuación para prevención del suicidio. Sería conveniente abordar el tema de la prevención laboral. Y evidentemente, pues, hablo de profesionales como pueden ser un camarero o puede ser un vendedor en una tienda de comestibles, una tienda de multiprecios, pues también es conocedor y debe de trabajar dentro de la prevención del suicidio. Pero sí que es cierto que al final no vamos a meter a todos los profesionales dentro de esa mesa de coordinación, pero como digo, pues haber una mesa global y una sectorial. Y esa mesa global pues debe de incluir evidentemente pues a las administraciones públicas, al político, pero también con los profesionales como puedan ser pues psicólogos, psiquiatras, sociólogos, criminólogos, policías también y dentro del ámbito educativo y jurídico. Pero, insisto, al final debería haber pues una clasificación y diferenciarlo según los campos de actuación, porque no es lo mismo la intervención educativa con niños, con jóvenes, que en determinados casos dentro del aspecto laboral. Y al final, pues, como digo, sigue existiendo tabú, sigue existiendo miedo y se hacen muchas veces protocolos de actuación y de prevención de suicidio simplemente porque da rédito político, y la prevención de suicidio no debe tener ese objetivo, sino que el único objetivo es conseguir la cifra 0. Ok, lamentablemente el tiempo pues nos ha ganado. Nos quedan un par de preguntas aún pendientes. Quizás a las personas que hicieron esas preguntas posteriormente los estaremos contactando para evacuarles la consulta, porque para nosotros es muy importante que no, pues atender cada una de las consultas que nos hagan.
Sin embargo, pues, repito, reitero, el tiempo nos ha ganado y pues no queda más que agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy en la transmisión. Eh, Muy contento por las intervenciones, de verdad, repito, para nosotros es muy importante, tanto para el Colegio de Profesionales de Tecnología como para la Unidad de Desarrollo Profesional. También es demasiado, nos genera mucha satisfacción. Un día pues atípico en cuanto a horario, un sábado en la mañana acá en Costa Rica, un sábado en la noche para Víctor allá en España, pues y eso pues se le agradece enormemente a Víctor su disposición de compartir con nosotros sus experiencias. Eh, Posiblemente en algún momento hagamos una nueva, retomemos el tema porque pues sí quedó bastantes dudas y creo que hay mucho que abarcar en cuanto a este tema. Hoy solamente dimos una pequeña pincelada de toda esta problemática y de lo que nosotros también podemos hacer. De igual forma, muchas gracias, reitero el agradecimiento a todos y a todas y en especial a Víctor por compartir. Muchas gracias, Víctor, y nos vemos en la próxima.